Bueno, a continuación le damos la palabra a Alejandrina Pastor Gil. Ella nos va a hablar de mujeres, pero indígenas en este caso. Sí, ella es consejera de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la ONIC. Entonces, Alejandrina, por favor. Muchas gracias, senador, por permitirme la palabra. De verdad, felicitar a estas grandes sabias y las ancestras, porque es la vivencia y educarnos a las nuevas generaciones, dar gracias. Hablamos de los derechos de las mujeres indígenas. Para los pueblos indígenas, hablar de los derechos es enmarcarnos en el territorio, que para los pueblos indígenas es visto el desarrollo, la cultura, que son las existencias, como hablar salud, educación, pero desde nuestros conocimientos propios. Hablar de unidad, estaríamos hablando de la mujer y el hombre, que tiene que ver con la sociedad, y la autonomía es la protección. Entonces, eso transversaliza los derechos de las mujeres. Quiero hablar sobre educación y como ha habido tantas, ¿qué nos están haciendo en las mujeres? Vamos, ayúdenme a hacer el esfuerzo que se va a hacer, que se va a cumplir lo que nos está haciendo con las mujeres, ¿no? Barreras que encontramos en el tema de educación es al acceso a la educación básica, secundaria y universitaria. Una es falta de garantías económicas para el sostenimiento de esta educación. Otra es la falta de ese fortalecimiento a las escuelas dentro de los territorios en educación propia. Pero también no dejar por fuera es el enfoque indígena que pedimos casi en todos los espacios. Ese enfoque que tiene que ver con los pénsul, con los mismos programas y las políticas. Ese enfoque lo exigimos en el tema de educación que se debe tener en cuenta. En salud, el acceso a los programas para la atención y prevención para las comunidades y los pueblos lejanos para acceder a esta atención. El tema demográfico por lo lejano, ese es un tema que nos lleva por no haber vía, carretera, es muy difícil, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, quiero traer un ejemplo. Los médicos dicen que es más fácil trabajar en las zonas urbanas, que ganan más que estando en las zonas rurales, porque aquí puedo hacer extras, puedo trabajar los sábados y los domingos. Entonces, ahí carecemos. Falta de comunicación y articulación a nuestro sistema de salud propia y también de nuestras médicas tradicionales. Esas son como barreras en cuanto a salud. Y eso se estaría hablando de cultura, la existencia, por eso es tan importante el tema de cultura. Todo teniendo que ver en el territorio, ¿no? Empleo y economía. Falta de oportunidades a nuestras mujeres profesionales y formales. Por ejemplo, el caso de las médicas tradicionales, las artesanas, las parteras. No hay oportunidad, igual las profesionales, las mujeres indígenas profesionales. Entonces aquí queremos también generar ese enfoque indígena dentro de la ley de cuota. Ojalá eso se tenga en cuenta. Falta de programa de autosostenimiento y el conocimiento del manejo de la economía. Eso es también en el empleo y economía que se ve dentro de los pueblos indígenas, que estamos y necesitamos hacer propuestas contundentes, que eso aterrice dentro del territorio, porque eso es la economía, ese es como el empleo, ¿no? Nuestro territorio. Otro tema es la violencia y acceso a la justicia. La no articulación
que sentimos del sistema de jurisdicción propia y el sistema de jurisdicción ordinaria. Esa es una dificultad que se ve. Otro tema es el dentro de la ley 1257, que no se tipifique o agregue la violencia cultural como discriminación por el uso de la lengua, de su vestido. Entonces ahí quiero dejar claro que se debe tener en cuenta. Estas políticas y necesidades de las mujeres indígenas son atravesadas por factores: una, discriminación, el no reconocimiento, la carencia de enfoque indígena. Esa es una dificultad que hay dentro entre los pueblos indígenas, aspectos propios, barrera de idioma, la comprensión de la cultura, se entiende, no es fácil que lo entienda. Esa es una dificultad que uno siente que deben comenzar a comprenderlo. Otro es el aspecto cultural, entre otras, la falta de garantía de recursos económicos, es una razón también en los pueblos indígenas, y la falta de exclusión en escenarios de participación y de incidencia. Ahí las indígenas tenemos, pueden haber, que se hace, que los planes y programas que no puedan avanzar por muy estructurada que esté. Entonces, dejar claro ahí. Gracias. Muchas gracias, Alejandrina Pastor. Bueno, este es otro caso pues clásico de discriminación, ¿no? Por indígenas, pero además por mujeres. Pero además voy a decir una cosa que toca comentar, ¿no? El hecho de que una comunidad sea discriminada por otras comunidades o por el resto de la sociedad no significa que no pueda ser discriminada dentro de su propia comunidad. Eso es bien importante señalar. Es que estamos hablando de cosas muy complejas, ¿sí? O sea, puede suceder, bueno, y sucede, que haya maltratos, digamos, a las mujeres dentro de las comunidades indígenas o dentro de las comunidades afro o de cualquier parte. Inclusive puede haber maltratos entre las mujeres, digamos, en las sociedades, ¿cómo llamarlas? En las sociedades que en su conjunto no son discriminadas porque son más o menos dominantes. O sea, estamos hablando de unos asuntos extremadamente complicados, pero claro que es evidente que estos son grupos víctimas, pero internamente hay víctimas y victimarios, es lo que quiero señalar.